Muy buenas y feliz año a todos. Espero que hayáis podido desconectar unos días y pasar tiempo con la familia porque volvemos a la carga. Han pasado solo 4 semanas desde el último repaso y el mercado ya nos está contando la misma historia. Estados Unidos ha bajado tipos, Europa no ha movido ficha pero el Euribor vuelve a subir y Japón ha subido los tipos pero no ha pasado absolutamente nada. Las bolsas americanas están en máximos y la deuda también sigue creciendo y el mensaje empieza a ser como mínimo confuso. Y hoy no vamos a hacer predicciones, vamos a ordenar lo que está pasando de verdad y que está descontando el mercado, aunque no lo digan en voz alta. Porque si entiendes esto, entiendes el contexto con el que arrancamos 2026. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y si después de este repaso queréis dar el siguiente paso con vuestras inversiones, en la descripción os dejo el enlace de MyInvestor. Es un banco español solvente y respaldado por Ambank, AXA y Seguros El Corte Inglés. Desde su aplicación puedes invertir desde un solo euro en fondos indexados de Vanguard, eShares, Fidelity o Amundi. Y sin comisiones añadidas, de custodia, de compra, de traspaso ni de reembolso. Costes claros y sin letra pequeña. Y además acaban de incorporar la clase S de eShares, que es la versión con la comisión más baja disponible para minoristas en España. Y si abrís cuenta ahora podéis conseguir 25 euros de bienvenida con su plan amigo, al invertir 100 euros o mantener 1000 euros en la cuenta. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y como de costumbre vamos a por las últimas lecturas, que nos quedamos justo a las puertas de esa decisión de tipos de Estados Unidos, que no había muchas sorpresas y bajaron 25 puntos básicos, del 4 al 3,75. Y viendo el histórico, empezó el 2025 muy planito, pero como muchos sabréis, acabamos el año con 3 bajadas de tipos. Y seguimos con Europa, que hubo decisión unos días más tarde, pero en este caso no movieron ficha. Y en este sentido, desde mediados de 2025, que no ha habido cambios, y respectivamente, el tipo de facilidad del depósito, que es donde están indexadas muchas cuentas remuneradas, también está sin cambios. Y como sorpresa terminamos con Japón, ya que fue el resultado igual que a la previsión, aquí no está la sorpresa, pero la sorpresa sí que viene, que están en unos tipos de interés que no veíamos desde antes del 2008. Y ahora seguimos con esa productividad, con esos pips, en este caso de España. La lectura del 23 de diciembre fue igual que la previsión, un 0,6. Veríamos que es la lectura confirmada del tercer trimestre, un poquito menos de fuelle que en el cierre del segundo trimestre, y sí que podríamos ver que estamos similares al cierre trimestral del año anterior. Alemania ya lo vimos, nos despedimos de la última lectura de diciembre con un crecimiento 0, y en el histórico ya vimos que tuvieron un trimestre negativo, recesión técnica son a partir de 2, este es neutro, veremos cómo cierran el año. Y seguimos con el PIB de Estados Unidos, que señoras y señores, menuda sorpresa, superior a la previsión en un punto entero. Podríamos ver que aún no tenemos el cierre del tercer trimestre, pero la lectura trimestral es muy boyante. Y ojo, no os confundáis que estas lecturas son trimestrales, de trimestre a trimestre, es decir, que no van de año a año. Si miramos el crecimiento interanual real, Estados Unidos estaría creciendo en torno a un 2,3%, con cierre del tercer trimestre nos faltará el cuarto. Y aquí es donde tiene sentido, con este cierre de año, mirar las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, porque normalmente a final de cada año se publican esas previsiones, y con el año cerrado, pues ya tiene un poco más de sentido comprobar si estaban bien encaminadas o no dichas predicciones. ¿Y qué podríamos ver? Pues que para el 2025 el crecimiento estimado de Estados Unidos era un 2 y ya vemos que van con un 2,3. En cambio, podríamos ver que en la zona euro, crecimiento total era inferior, no la mitad, pero casi. Alemania un 0,2, cuando en este sentido Alemania estaría en el interanual de un 0,3 a cierre de noviembre, a ver cómo acaba el año, pero iban muy cerquita. Y de la misma manera vimos en este sentido que España destacaba como un 2,9. Y efectivamente, cerca del cierre del año veríamos que sería un 2,8, con lo que podíamos comprobar que son estimaciones aproximadas, pero bastante realistas. ¿Y qué vemos para las estimaciones del 2026? Pues que el producto mundial caería un poquito, las economías avanzadas en este sentido se mantendrían estables, sí que vemos que Estados Unidos le dan un poquito más de fuelle, de la misma manera que Alemania, de la misma manera que no lo quitan a España, y sí que veríamos en economías emergentes o en desarrollo que se estarían enfriando un poco. Es decir, que el crecimiento mundial no se está rompiendo, sino que se está repartiendo de una forma muy desigual. Dicho esto, seguiríamos con los IPCs, con lectura fresquita del 7 de enero vemos que la zona de euro perfecto, igual que la previsión un 2%. En este sentido no hay muchas dudas que el conjunto de la zona euro estaría bien posicionada. En este sentido España no acompaña esta media europea, estaríamos por encima. El resultado de final de año, aunque esté en verde, tendría que estar en rojo porque fue por encima de la previsión, un 2,9. Y terminamos con Estados Unidos, una agradable sorpresa aunque esté en rojo, ya que la lectura fue mejor que la previsión, 2,7%, y estarían actualmente mejor posicionada que España. Y en el histórico, a diferencia de Europa, que sí que vemos más consenso y que estábamos más o menos en ese 2 raso, aquí sí que vemos que hay un poquito más de turbulencias. Y finalmente, señoras y señores, nos despedimos con ese famoso dato de desempleo que salió a mediados de diciembre, recordar con el cierre de gobierno que tuvimos demora en muchas lecturas, y este dato sí que fue bastante desastroso, en el sentido que fue peor que la previsión, y con un dato de desempleo que nos tendríamos que ir al COVID para ver datos similares.
Con lo que ya veremos esa política de tipos en Estados Unidos, con ese IPC que no está controlado, con ese desempleo que sí que parece que está aumentando y con esa productividad que sí que parece que no cesa. Con lo que vemos que el escenario es un poco más confuso y a ver qué declaraciones nos hará Powell. Y ahora saltamos al calendario de los próximos eventos, que ya tenemos más fechas e información. El día 22 saldrá la lectura confirmada del PIB del tercer trimestre de Estados Unidos y antes de acabar el mes tendremos decisión de tipos en Estados Unidos. A ver qué novedades hay o no hay. Y justo empezando febrero también tendremos decisión de tipos en Europa, a ver cómo esperan este año. Y antes de entrar en la renta fija hay que mencionar un factor que ha estado en titulares estos días. Hemos tenido ruido geopolítico en Venezuela, con declaraciones cruzadas y con un Trump volviendo a escena. Y la pregunta siempre es la misma, ¿esto afecta realmente al mercado? Si miramos los datos vemos que no. Los bonos, como ahora veremos, nos han disparado y las bolsas americanas, lejos de caer, han vuelto a máximos históricos. Y como muchos ya sabéis, históricamente Estados Unidos ha sido muy eficaz externalizando conflictos lejos de su economía real, ya sea con Saddam Hussein, Gaddafi, etc. Y mientras el crecimiento no se ve afectado, el mercado lo descuenta como ruido. Y eso, pues se nota, porque cuando miramos los índices vemos que muchos siguen en máximos. Y ahora, si os parece, sigamos con la renta fija. Y aquí podemos ver los bonos de Alemania a 30 años, que vemos desde julio del año pasado ahora estarían acumulando la máxima incertidumbre, alias la máxima rentabilidad. Si hacemos la visión un poquito más pequeñito, aumentamos la temporalidad, ¿qué vemos? Pues que los fantasmas del 2024 se han incrementado, que el 2024 relativamente fue tranquilo y que en este 2025 no para de incrementar ese riesgo, alias incertidumbre. Y ahora bajamos temporalidad, bonos alemanes a 10 años, que podríamos ver que en este track es más de lo mismo, está sumando, está siguiendo esta incertidumbre o riesgo. Sí que podríamos ver que respecto a algunas cotas máximas del 2025 estaríamos por debajo y sí que veríamos que los fantasmas, pensar que a 10 años hay menos incertidumbre, tendría que estar todo un poquito mejor encarrilado, por decirlo de una manera, vemos que están más lejos. Pero ojito, porque a 30 años aún no se puede bajar la guardia. Y ahora seguimos con los bonos americanos a 30 años, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque desde julio del 2025, en todo caso veríamos que el riesgo, esta incertidumbre, estaría bajando. Y si ampliamos la visión o aumentamos esa temporalidad, pues veríamos que los fantasmas de finales de 2023 están lejos y que estaríamos pues un poquito por debajo de todos los fantasmas del 2025, pero en principio con mejor perspectiva. Y ahora saltamos a los bonos americanos a 10 años, vemos que el comportamiento es bastante similar, aunque ya llevan pues desde mediados de septiembre que estarían haciendo un rango, esperemos que esto no vuelva a subir, y ampliando esa visión, pues sí que vemos que con menor temporalidad, menor riesgo, menos incertidumbre, los fantasmas del 23 están más lejos que los del 24, los del 24 un poco empate con este principio de año del 2025, pero parece que, insisto, la perspectiva sería mejor. Seguimos con el barómetro de tipos de la Fed, que quedan apenas 3 semanas. En este sentido no tenemos sorpresas. ¿Por qué? Porque más del 50%, más del 85% dice que no vendría ningún movimiento de tipos. Entrados en la reunión de marzo también vemos que no hay novedades, porque más del 50% del peso dice que no vendría ninguna nueva caída. Y actualmente, en principios de enero, estaríamos viendo que ese punto de inflexión o la balanza se decantaría a partir de finales de abril, donde ya vemos que más del 50% del sentimiento dice que vendría la primera caída. Y ahora seguimos con nuestro amigo Euribor. Inicialmente con esos tipos anclados estaban en el 2,210, vimos que subía un poquito al 2,10, 2,20 y ahora lo tenemos en torno al 2,25, 2,26. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Aunque en Europa no se hayan movido los tipos, vemos que el Euribor ha subido pues de estar en torno al 2% al 2,25. Incluso algunas ofertas hipotecarias han empeorado. Y esto no es el movimiento del Banco Central Europeo, es la prima que el mercado le está poniendo al dinero. ¿Y por qué? Pues porque Europa ya hemos repetido que tiene poca productividad, poco crecimiento y más incertidumbre. Y no es que suban los tipos, sino que el dinero se encarece igual. Vistas las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y la renta fija, sigamos con los principales índices o activos. Y ahora sigamos con el SP500 en velas de 4 horas. Aquí en vertical marcamos la última sesión, ese 9-10 de diciembre. Aquí el último cierre de semana y a fecha actual. ¿Qué vemos o dejamos de ver? Pues que la semana anterior volvió a superar sus máximos históricos. Aquí vemos un retroceso, aquí sí que podrían incentivarse o no por esa mala lectura de los datos del desempleo, pero podemos ver que todo y este fin de semana o estos días de fiesta, con este conflicto geopolítico, el SP500 volvió a superar sus cotas máximas, llegando a nada más y nada menos que los $6.962. Y ahora lo veríamos con velas diarias. Podríamos ver las grandes caídas de abril por culpa o no de esos aranceles de Trump, cómo se recuperó una vuelta en V y cómo volvimos a superar estos máximos históricos. Aquí los diferentes niveles de Fibonacci donde ha estado pivoteando y si fuéramos muy positivos podríamos esperar que llegase a los $7.500.
Y ahora saltando a velas semanales, un poquito la imagen que hemos repetido en las últimas sesiones. Anteriores máximos, conflicto Rusia con Ucrania. Gran retroceso, extensión, vuelvo a retroceder con el conflicto no de los aranceles, consolido anteriores máximos, vuelvo a superar. Si todo esto se repite más o menos, pues en algún momento más tarde que pronto tendríamos que volver a retroceder para consolidar estos máximos y continuar su senda. Y con velas mensuales, pues ya sabéis que esto no está exento de curvas porque hay caídas y hay crisis y precisamente venimos de un periodo expansivo muy largo donde creo que podría venir alguna década de acumulación. Por eso es fantástico, por eso es muy importante tener un método y saber en cada momento dónde estás. Seguimos con el Dow Jones, ese índice de manufactureras, la última sesión por aquí y ya vemos que con ondas o sin ondas, pero que hemos superado sus cotas históricas y alcanzado nada más y nada menos que los 49.617 dólares. Y en velas diarias, similar pero diferente. También podemos ver esta gran caída o retroceso que vimos en abril, cómo se recuperó y cómo estaría pivoteando y todo, que vemos claramente una tendencia ascendente. Y en velas semanales, igual pero diferente, los anteriores máximos del conflicto Rusia con Ucrania, este gran retroceso que casualidad o no también consolidó los máximos pre-COVID, vuelve a extender, consolida máximos y volvería a extender. Y como hemos comentado, técnicamente sí que creo que tendría que retroceder y llegar aquí, pero ¿cuándo pasará? Eso ya no se sabe. Y ahora seguimos con el Nasdaq, igual pero diferente. Este índice cargado de techs sí que en este caso, y con un poco con el ruido, burbuja o no, si os parece interesante, dejármelo en comentarios para hacer un vídeo, sería el único del tridente americano que no ha vuelto a superar sus cotas históricas. Sí que es verdad que esta semana volvió a apretar un poquito, pero no ha superado ni estas fechas de mediados de diciembre, ni los anteriores máximos de finales de octubre. Y ahora en velas semanales igual, pero diferente. También vemos esos máximos del conflicto Rusia con Ucrania. En este caso el Nasdaq, mucho más volátil, no llegó a consolidar los máximos pre-COVID. Sí que podemos ver cómo superó estos. También vemos cómo consolidó en la caída de abril y ahora veríamos que estaría extendiendo. A diferencia del Dow Jones S&P 500, ellos sí que han demostrado fortaleza ipso facto inmediata. ¿Por qué? Porque esta misma semana han vuelto a superar sus máximos históricos. Y en este caso vemos que el Nasdaq no. Pero si el Dow Jones lo ha hecho, el S&P 500 sí, pues el Nasdaq no creo que tarde mucho. Ahora seguimos con el DAX como representante de Alemania, directamente en velas semanales. Ahora sí que podríamos decir que realmente esto era una acumulación. Recordar, un rango, tiene un techo, tiene un suelo, acumulaciones cuando sube, redistribuciones cuando cae. Yo daba por hecho, por la debilidad productiva, ya hemos visto el PIB, ya hemos visto un poquito los cohetes que tiene Europa, que en todo caso iba a retroceder. Y aún tengo un poco marcado a fuego esta consolidación de máximos, que ya veremos qué pasa o deja de pasar. Lo que os quiero decir, insisto, que este rango es acumulación porque realmente está volviendo a superar sus cotas históricas y ha alcanzado nada más y nada menos que los 25.255 euros. Ahora seguimos con el VIX o esa volatilidad directamente en velas diarias. Sí que podríamos ver que desde el último repaso la volatilidad había reducido, pero sí que es verdad que con este evento geopolítico, que los mercados o las bolsas hayan subido, no quita que sean más volátiles, que se hayan movido con mucha más agilidad o con mucha más fuerza, y podríamos ver cómo ha amanecido esta semana con un gap ascendente. Pero si se está aumentando la volatilidad y las bolsas ya han roto máximos, si esto se calma o se consolida un poco y vuelve a caer, pues las bolsas continuarán impulsándose. Seguimos con el Brent directamente en velas diarias. En este sentido pensaba que tendría un comportamiento más decisivo o con más fuerza. Realmente estaríamos manteniendo el rango de la semana anterior y estaríamos tocando unas cotas mínimas que ya sería un doble o triple suelo. Ahora seguimos con velas semanales para ver un poco la perspectiva. Teníamos una zona muy bien marcada en torno a los 70, 72 dólares la onza. Veíamos que esto era una resistencia porque nos dábamos con el techo. Una vez la superamos y caímos, era un buen suelo porque tuvo que hacer bastantes incursiones para acabar de perforarlo. Luego rebotó con esta compresión bajista o hizo un pullback a esta compresión y ahora estaríamos justamente en estos mínimos. Y si ampliamos la visión, veréis que llevamos una semana o dos con velas de doji, es con lo que estarían haciendo un rango y veremos dónde quieren impulsar ese precio. Porque realmente con el conflicto ahora geopolítico, entiendo que tendría que volver a subir la cotización para beneficiar a Estados Unidos, pero eso ya me callo. Seguimos con el oro directamente en velas diarias. Sí que vemos un gran retroceso después de estas cotas máximas de finales de octubre, donde cayó nada más y nada menos que un 10%, pero ya se ha comido o ha recuperado todo ese retroceso y ha vuelto a alcanzar cotas máximas de nada más y nada menos que los 4.550 dólares la onza. Y ya saltando de los índices a productos concretos con ISIN concretos que pueden replicar estos índices o no, en este caso tenemos un ejemplo de shares del AGWI, que sería SMSCI World más los emergentes, y veríamos que esta semana también está cotizando en cotas máximas. Y recordar, la divisa está en dólares, por lo tanto, si queremos verlo en euros, habría que cambiarlo a coger una emisión en euros. Y en este caso, también, aunque afecta al par divisa, continuamos estando en cotas máximas. Si hablamos del MSCI World y los emergentes, también.
Y si hablamos concretamente de los emergentes, también. Este conflicto parece que les ha gustado mucho porque han aparecido esta semana con un gap positivo. Y gracias a todos vuestros comentarios vamos a repasar sobre esos productos que están enfocados a esa anhelada o bajada de tipos o esa inversión más especulativa en los bonos de máxima duración. En este caso, con el ticker TLT, que era D-Shares, que invierte los bonos de Estados Unidos de más de 20 años. Y que vimos que cuando teníamos los tipos negativos y los subieron de manera tan efusiva y agresiva, esto que acumulaba las últimas rentabilidades porque veníamos de años negativos, perdió valor. ¿Por qué? Porque los nuevos bonos ya pagaban más. Por lo tanto, esto cayó el valor. Y comentamos que si los tipos se vuelven a polarizar de un 5, de un 4,5 a un 2, es decir, se tienen que polarizar, de un 5 a un 5,25 no se están polarizando, de altos tipos a bajos tipos, esto tendría que tener un movimiento de rebote. Que si viene, que si no viene, que si cambia las panoramas o las palabras de Powell, por ejemplo, en diciembre del 2024, que cambió este sentimiento. Veríamos que de momento continúa con ese rango y en función de esa sintonía con los tipos de interés, y sigo esperando o sigo creyendo que este movimiento se tendría que desarrollar. Otra cosa ya es el timing o en el tiempo que ocurra. Y ahora seguimos con su hermano gemelo o no gemelo, pero que invierte en bonos de la eurozona a más de 25 años, con lo que tendría un comportamiento bastante similar, entendiendo que son dos economías y dos políticas monetarias diferentes. Y ya vimos que había cierta divergencia. ¿Por qué? Porque la cotización mínima de este ETF fue a principios de octubre del 2023. Porque hemos visto en el histórico de los bonos de Alemania a 30 años que acumulan la máxima incertidumbre, y ojo, ojito, que ese ETF no invierte solo en bonos de Alemania, pero con todo el PIB que aporta tanto al mundo como a Europa, y como potencia que es que representa en Europa, creo que es un buen testigo. Lo que os quiero trasladar, que la máxima incertidumbre que nos está representando el ETF en la cotización es de este octubre, cuando ya estamos viendo que los bonos actuales de Alemania de máxima temporalidad aún acumulan más incertidumbre o más tipo de interés. Con lo que lo lógico y normal esto es que estuviera en estas cotas mínimas o incluso menores. Con lo que alguien de los dos nos está diciendo mentiras. Y esperando este movimiento, entendiendo que los movimientos, las subidas o bajadas cuando se producen son rápidas. Pero aquí vemos que hubo una redistribución porque después cayó, pues aquí entiendo que puede ser una acumulación para que después vuelva a subir. A todo esto volveríamos con el euro dólar. Podíamos ver que llevamos desde mediados de año que está haciendo un rango, nuestras cotizaciones o nuestros índices, igual que a principio de año el S&P 500 subía y como nuestros euros se apreciaban, pero invertimos en dólares, perdíamos valor, es decir, que desde principios de año toda esta subida que han hecho los índices nosotros hemos palmado o no hemos dejado de crecer ese 13% por el cambio de divisa. Desde junio esto está siendo más constante. Y con velas mensuales continúa siendo muy complicado entender o saber para dónde irán dichas divisas. Y ahora nos despedimos con nuestro amigo Bitcoin, que en este sentido está bastante aburrido. Lleva desde mediados de noviembre haciendo un rango en esta parte más baja. En velas diarias ya vemos que tocamos las cotas históricas de 126.272 dólares, vemos que retrocedió, vemos que salimos del cajón y en positivo no hemos continuado incrementando esas caídas, pero en negativo tampoco estamos subiendo. Es un rango, veremos si acumulación si sube, redistribución si cae más. Y en velas semanales os compartí una mini estrategia que sería esperarnos cuando vuelva a darle con la cabeza a la media de 50 para ver si se consolida o vuelven esas caídas, ya que pasó en este ciclo. Vemos que aquí con un poco más de demora que estuvo con 3 semanas de pivoteo lo hizo, pues aquí por suerte o desgracia aún no hemos llegado y cuando lleguemos a este punto sí que tendremos que estar un poquito más a la expectativa. Resumidamente, no estamos en un entorno roto, estamos en un entorno desordenado. Estados Unidos sigue creciendo, Europa va más justa y el dinero se encarece aunque los tipos no suban. Recordar que el mercado, como siempre, no mira titulares, mira crecimiento y expectativas. Por eso es tan importante separar el ruido de los datos. Y entender que está descontando, aunque no siempre lo digan en voz alta. Si este tipo de repasos te ayuda a poner orden, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.